Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, de acuerdo al horario en que esté escuchando este programa. Les habla Nikos Ricoy desde España en esta cuarta conferencia sobre el tema del divorcio que venimos desarrollando domingo a domingo. Como el tiempo vuela y a la vez es corto, hagamos un breve resumen antes de empezar nuestra conferencia analítica y expositiva del día de hoy, recordando los temas que hemos visto en los domingos pasados. Empezamos en la primera conferencia hablando de la necesidad del tema de un noviazgo bíblico para evitar un matrimonio fracasado y no caer luego en un divorcio pecaminoso y prohibido que lleva a la condenación. En la segunda conferencia vimos las 5 razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Todo divorcio es pecado y el recasamiento del divorciado es adulterio. Eso es lo que vimos. En la conferencia anterior, es decir, la tercera, desmontamos uno de los temas más serios que defienden los divorcistas, y es que ellos dicen que Dios es un Dios divorciado, cuando en realidad eso es una manipulación y un retorcimiento de la Escritura, porque Dios no es un Dios divorciado, sino un Dios fiel a su palabra y fiel con su pueblo Israel hasta el día de hoy. Dios es un Dios de fidelidad y no actúa como un hombre. Es una blasfemia decir que Dios es un Dios divorciado. En la conferencia del día de hoy analizaremos detenidamente 2 textos favoritos que usan los divorcistas para defender erradamente el divorcio, y esos textos son Mateo capítulo 19 del 3 al 11, y luego analizaremos detenidamente también Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Así que, estimado oyente, abra su Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, porque antes de analizar el texto verso a verso, vamos a darle una lectura general para cualquier consulta y pregunta que luego quieran hacer o comentario, que por favor diríjanse a nikos@gmx.es. Repito, nikos@gmx.es. O también pueden entrar en nuestro canal de YouTube de Nikos Ricoy. Vayamos entonces al texto de Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, y lo leeremos hasta el versículo 11. Versículo 3 dice así: Vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y añadió: Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Pero por qué pues permitió Moisés dar entonces carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y luego se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Versículo 10. Luego le dijeron sus discípulos: Señor, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes les es dado. Entremos en el análisis del versículo 3. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico y en mi propia experiencia ministerial, al igual que los divorcistas de la época de Jesús, muchos han venido desafiantes ante Nikos solo para tender trampas o cuestionar sobre el tema del divorcio, como sucede igualmente con Jesús en el verso 3. Los divorcistas no vienen para recibir la verdad, porque el divorcista es orgulloso, soberbio y terco, como el fariseo del tiempo de Jesús. Solo busca su sensualidad y comodidad, y en el fondo el divorcista es rebelde y en su grandísima mayoría es un perdido, o sea, no se ha convertido. Todos esos pastores divorcistas que hay por ahí, con apariencia de piedad, que defienden el divorcio a capa y espada, si en realidad fueran convertidos, cuando les enseñamos la verdad del tema del divorcio, lo rectificarían al momento, como hizo Apolos y Pedro cuando fueron confrontados por sus errores doctrinales. Pero los divorcistas son soberbios y solo tienden trampas y al final caen en ellas o acaban matándote, como sucede en el versículo 3 de Mateo capítulo 19. Dice Juan capítulo 15 versículo 20: Lo hicieron conmigo, por lo tanto lo harán también con vosotros, dice el Señor. Estimado oyente, estamos aún en el versículo 3 y nos falta aún mucho viaje de análisis del texto, así que avancemos porque
aún nos quedan muchos versículos antes de llegar al versículo más importante. Pero debemos decir que este suceso entre Jesús y los fariseos es el preámbulo real que se repite hoy en día también, igual que en la época de Jesús. Y ahí vemos que este grupo de divorcistas, fariseos, de la época de Jesús eran muy religiosos, sí, pero eran beligerantes, porque el fariseo era un hombre estudiado en la religión, al igual que lo vemos en el día de hoy en los teólogos y en las iglesias de los divorcistas. Pero el divorcista es desafiante, tentador, terco, duro de corazón, arrogante, reacio a quienes les exponemos la verdad, igual que en el pasaje bíblico con el Señor Jesús. Esto es lo que nos dice la palabra, que el divorcista es en razones y actitudes igual que el fariseo. Pablo dice en Tito 1:13, repréndelos duramente para que sean sanos en la doctrina de la fe. Y al final estos divorcistas de la época de Jesús terminaron matándolo, porque no soportan la verdad. Así que se repite la misma historia que hace 21 siglos, y en verdad digo esto porque este servidor que les habla, por defender el antidivorcio, ha tenido la experiencia triste de haber sido amenazado. Así que no estoy exagerando al decir y actualizar esas palabras de Mateo 19:3, donde dice, vinieron a Jesús los fariseos tentándole. El divorcista de hoy es peligroso, es como el fariseo del día del Señor. Pero aquí estamos para reprenderlos, tal como hizo el Señor en el verso 3 de Mateo 19, y como dice Pablo a Timoteo y Tito. En Timoteo, capítulo 5, versículo 20 de la primera carta dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y como hemos dicho en Tito 1:13, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la doctrina de la fe. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, estimado oyente, reprender y reprender al divorcista del día de hoy. En el verso 3, los fariseos usan un texto del Antiguo Testamento del libro de Deuteronomio que nosotros analizaremos más adelante. Es decir, esta conferencia de hoy tiene dos partes. La primera parte es analizar verso a verso este texto de Mateo 19, y la segunda parte, que luego analizaremos, es el texto que se refieren los fariseos y que habla del divorcio en el Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Pero por ahora sigamos analizando Mateo capítulo 19. Entremos ahora en el verso 4. En el verso 4 vemos cómo Jesús no se calla, sino que argumenta firmemente ante los divorcistas y los lleva al origen del matrimonio, es decir, les lleva a Génesis, donde Dios puso las bases del matrimonio hasta el día de hoy. Ahí vemos, por ejemplo, las bases de que un matrimonio no puede ser homosexual, sino hombre y mujer. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy. Otra de las cosas que dice el verso 4 es que Jesús los trata como si fueran ignorantes, porque les dice, ¿no habéis leído? O en otras palabras, es como si Jesús les dijera, deberíais saber este tema, tanto estudio para que me vengáis a preguntar. Cuando Jesús está aquí con los fariseos, es como si Jesús les dijera esto. Vamos a ver. Si ustedes me vienen a preguntar, es por dos razones. Primera razón, no saben el tema, o sea, son ignorantes. Segunda razón, me estáis tendiendo una trampa. Así les digo yo a los fariseos divorcistas del día de hoy. El asunto es que un divorcista tiene estas dos condiciones. O es ignorante de las Escrituras y autoengañado, o es desafiante y tentador, o sea, es un hombre malo. Y Jesús en este pasaje del verso 4 desmonta contundentemente sus intenciones con el uso de la retórica, es decir, haciéndoles preguntas que les pone la soga al cuello, y esto es que nosotros también vamos a hacer a los divorcistas, le vamos a hacer preguntas. Así tenemos que hacer nosotros también, estar preparados para desmontar a todo divorcista, y por eso estamos en esta misión y en estas 6 conferencias, para desmontar, ayudar y decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema del divorcio a los divorcistas y a las personas que han sido engañadas por los divorcistas. Entremos ahora en el verso 5. En el verso 5 Jesús dice un pasaje literal del libro de Génesis, y con él Jesús hace varias cosas. Primero, cuando se refiere a Génesis, Jesús está confirmando la veracidad del libro de Génesis, es decir, le está dando autoridad divina. Segundo,
Jesús demuestra que conoce las Escrituras y que no se sorprende cuando le vienen a preguntar, sino que responde rápidamente. Tercero, demuestra estar bien preparado para que en cualquier momento responder del tema del divorcio con claridad y argumento sólido. Cuarto, Jesús le tapa la boca a los divorcistas, porque el texto de Mateo demuestra que el fariseo quedó anulado con la boca tapada en la argumentación del Señor Jesús. Así debemos hacer nosotros al divorcista. Necesitamos prepararnos para bloquearlo, contraargumentarle con contundencia y taparle el argumento, porque el divorcista está engañado y lleva a la gente al infierno. En el verso 5 vemos que Jesús se remite a Génesis, como ya hemos dicho, y yo aprovecho que Jesús nombra Génesis 3 para compartir también a las futuras parejas que me escuchan, es decir, a los novios, que en Génesis hay un principio práctico y financiero que es muy importante tener en cuenta. Primero, para decidir casarte tienes que tener primero un jardín y medios para poder independizarte de tus padres. Porque si sigues viviendo pegado a tus padres, eso será un caos y será desobediencia al mandato bíblico. El texto de Génesis dice, dejará. Por lo tanto, implica separación e independencia de los padres. Nada de vivir bajo el mismo techo, ni dependiente de alguno de los padres. Eso sería un caos, y ese caos, lo han visto mis ojos varias veces, tristemente. Segundo, dice el texto de Génesis que se unirá a su esposa. ¿Cuándo se unen los esposos? Podríamos preguntar. Pues se unen en el momento del compromiso matrimonial, cuando ambos se ponen bajo el pacto matrimonial al hacerse la promesa pública ante Dios, ante el cónyuge, ante la autoridad y ante testigos. En ese mismo momento, el pacto es ya indisoluble hasta la muerte. Por cierto, en ninguna parte de Génesis se habla de divorcio. No forma parte del plan de Dios. Y luego veremos, en el análisis de Deuteronomio capítulo 24, la razón de la carta de repudio. Así que, estimado oyente, le ruego paciencia hasta llegar a ese punto. Tercero, es que en el momento del pacto matrimonial es cuando sólo se puede acceder a la unión sexual, no antes como hace todo el mundo hoy en el día, aun en el ambiente cristiano evangélico, donde vemos tanta inmoralidad de forma galopante. La Biblia dice que la sexualidad, estimado oyente, es sólo para el matrimonio, no antes. Si alguien practica sexualidad no estando casado, está en pecado. La Biblia dice que la sexualidad es sólo para el matrimonio después de haber hecho el pacto matrimonial. Si lo haces antes de casarte, es pecado. Y si lo haces con otro estando casado, es adulterio. La unidad corporal sexual solo y solamente es un regalo para el matrimonio. Entremos ahora en el verso 6. En el verso 6, por si a alguno no le ha quedado claro, Jesús lo vuelve a repetir. El matrimonio es una unidad que ni siquiera el hombre puede separarla. Por eso dice tajantemente, y en conclusión irrefutable, dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso incluye a los jueces. Es decir, lo que Jesús quiere decir en este verso 6 es que cuando un hombre y una mujer libremente deciden casarse, aunque no sea la voluntad de Dios ese casamiento, Dios igualmente los declara legalmente unidos para siempre. Es decir, que ese falso argumento divorcista que dice que la gente que se ha casado fuera de la voluntad de Dios no son casados, es decir, se ha casado con quien no debía casarse y que ese matrimonio no está unido, eso que dicen esos divorcistas es una mentira. Porque si bien no era la voluntad de Dios casarse, igualmente Dios legalmente los declara unidos para siempre. Lo que los divorcistas no entienden en este tema ni saben es hacer la diferencia entre la voluntad de Dios y la legalidad de Dios. Repito, lo que los divorcistas no entienden en este tema ni saben es hacer la diferencia entre la voluntad de Dios y la legalidad de Dios. Es decir, miles de parejas no se casan bajo la voluntad de Dios, pero cuando se van a casar, Dios los declara casados porque se han metido bajo el pacto matrimonial. Es como si, por ejemplo, alguien viene a España. En el momento de pisar España, automáticamente
le guste o no le guste a la persona, queda atado bajo las leyes de España. De la misma manera, cuando alguien se mete en el territorio del matrimonio, aunque sea de forma irresponsable, igualmente queda atado a esas leyes por Dios, y Dios lo declara casado para siempre, porque esa es una de sus leyes. El matrimonio es un pacto indisoluble. ¿Cómo sabemos que es indisoluble? Precisamente por estas palabras que Jesús dice en el versículo 6. Lo que Dios ha unido, legalmente, no lo separe el hombre, incluidos los jueces. Es decir, es como si en otras palabras el Señor dijera: le queda al hombre terminantemente prohibido separar esta unidad matrimonial, lo haya hecho correcta o incorrectamente. Ahora ya no hay salida. Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio, que Él ha creado, no sea un contrato ni un pacto condicional, sino un pacto indisoluble. La prueba de que no se disuelve lo tenemos en pasajes tales como en el verso 6. Lo que Dios ha declarado unido, por la palabra prometida en el casamiento y por ponerse bajo la ley del pacto matrimonial, no lo separe el hombre. Por lo tanto, ni tan siquiera un juez puede hacerlo. Y recordemos que ese no lo separe es un mandamiento. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: un cónyuge está unido al otro hasta la muerte. De lo contrario, comete adulterio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, remarca la misma idea. La mujer casada está ligada por la ley del matrimonio mientras su marido vive. Así que lo que Dios ha unido legalmente, por sus leyes del matrimonio, ya no lo puede separar ni un juez humano, y si lo hace, el juez peca. Y a su vez no sirve de nada, porque ese matrimonio igualmente sigue vigente, aunque haya un divorcio legal. Así que todo juez que ha divorciado parejas le espera el juicio de Dios, por rebelión a la autoridad divina. Así que si me está escuchando algún juez o abogado que defiende el divorcio, le decimos que le espera el juicio de Dios. Y no quisiera estar yo en su lugar el día del juicio, cuando Dios analice estas perversas obras. Entremos en el verso 7. En el verso 7 y verso 8 tenemos un tema muy importante sobre este asunto del divorcio que espero dejar bien claro para ayuda de los oyentes y dinamitar poderosamente la falsedad divorcista. Resulta que los divorcistas de la época de Jesús apelaron a un pasaje que es el de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 en adelante, pero sobre todo centrado en el versículo 1. Y hoy en día muchos divorcistas también utilizan Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Dice así el texto: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si no le agrada, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entonces le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este pasaje de Deuteronomio capítulo 24 pertenece al antiguo pacto, por lo tanto está abrogado, está anulado, no está vigente en el tiempo presente. Es un error tomarlo en cuenta para el tema del divorcio actualmente. Era una ley para Israel, no para la Iglesia. Pertenece a la ley antigua y esa ley está caducada, por lo tanto no es un pasaje para tener en cuenta en el día de hoy. Los pastores divorcistas lo toman para defender el divorcio, pero solo habla con ello de su ignorancia de las leyes de la hermenéutica, es decir, las leyes de la interpretación bíblica, es decir, no conocen las leyes de la hermenéutica. Dice Hebreos capítulo 7 versículo 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Más claro imposible. Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice: porque si aquel primer pacto, es decir, el del Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, es decir, el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8 versículo 13 remarca la misma idea. Al decir nuevo pacto, es decir, Nuevo Testamento, ha quedado y ha dado por viejo al primero, es decir, al Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo y envejecido está desaparecido.
Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, hablando el Hijo, dice, Él quita lo primero, es decir, hablando del antiguo pacto, para establecer lo último, es decir, el nuevo pacto. No podemos mezclar el antiguo pacto con el nuevo, como dice Mateo capítulo 9, versículo 17, el vino viejo con el vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres viejos se rompen, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos, y así lo uno y lo otro se conservan juntamente. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, no estáis bajo la ley, de Moisés evidentemente, sino bajo la ley de la gracia, es decir, las normas nuevas del Señor Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice, venida la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, es decir, las leyes de Moisés. Hasta aquí con el primer punto respecto a Deuteronomio capítulo 24. Entremos ahora en el segundo punto. En segundo lugar, esa ley de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, primero, era sólo para hombres perversos y hombres impíos que vivían en medio de Israel. No era para hombres y mujeres, el texto habla sólo a hombres. Segundo, esa ley no era para el judío piadoso, no era para el judío creyente, no era para el hombre justo que se había casado con la mujer que Dios le había dado. Es más, no vemos ni un solo hombre de Dios divorciarse en todo el Antiguo Testamento, ni uno solo. Yo siempre desafío a los divorcistas a que me digan un solo caso en el Antiguo Testamento de un divorcio concreto, con nombre y apellido. Solo se divorciaban los de duro corazón, los perversos. Aun en los patriarcas con matrimonios un tanto difíciles, aun y con todo, no se divorciaron de sus esposas. Y tengo en mente ahora mismo el caso de Isaac o el caso de Abraham. Porque sencillamente el hombre temeroso de Dios aceptaba la esposa que tenía y la amaba hasta el fin. Punto tercero. Vemos que en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 es unidireccional. Es decir, sólo tiene una dirección. Sólo era el hombre que expedía la carta de divorcio. Repito, Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 es unidireccional, es decir, sólo tiene una dirección, sólo era el hombre quien expedía la carta de divorcio. Por lo tanto, no es una ley de divorcio, porque si fuera una ley de divorcio, debería ser bidireccional, es decir, tanto él como ella podrían expedir la carta de repudio. Por lo tanto, todos aquellos pastores que apelan a este pasaje como la ley de divorcio cometen dos errores. Primero, es una ley abrogada, anulada, caduca y sin vigencia. Segundo error, que era una ley sólo desde el hombre hacia la mujer y no viceversa. Qué poco estudiados son los divorcistas, estimado oyente. Qué simples que son en su estudio en un tema tan importante. Como decía Jesús, erráis por no conocer las Escrituras. Pasemos ahora a ver un pasaje muy importante que complementa esto de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, que sólo era para los hombres. Primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Repito, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Es un texto muy importante, referido precisamente a Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Dice así el texto en Timoteo: la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, no fue dada para el hombre justo, sino que fue dada para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas y para los homicidas. Y Jesús, en Mateo 19, 7 y 8, que es el texto que estamos analizando, añade que la ley fue dada para los de duro corazón, que en otras palabras se refiere a los inconversos o perdidos divorcistas. Y por cierto, solo varones. Por lo tanto, está confirmando que esa ley era unidireccional, no era una ley de divorcio general. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, no era una ley universal de divorcio, era solamente una ley de protección a la mujer. En realidad, podríamos decir, como veremos más adelante, que esa norma de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, era una ley de protección a la mujer, no una ley universal de divorcio.
Por lo tanto, la ley de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, fue dada precisamente para el hombre perverso, impío, incrédulo, de duro corazón, que vivía en medio de Israel, que por cualquier cosa quería cambiar de esposa, y si no hubiera esa ley de protección a la mujer, sería incluso capaz de ingeniar una idea para matarla, es decir, homicidio, como decía Primera de Timoteo, para así poder quedar libre y casarse con otra. El perverso es capaz de todo. Así que esa ley de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, era una ley no de divorcio bidireccional, no era una ley general para ambos cónyuges, sino más bien una ley restrictiva, unidireccional, son una ley de protección a la mujer. La mujer no le daba carta de divorcio al hombre en el antiguo pacto. Por otro lado, la carta de repudio era un documento que mostraba, de forma escrita, si la razón por la cual el perverso judío despedía a su esposa, esa razón era verdad y concordaba con los hechos. Es decir, por ejemplo, si el hombre la despedía por alegar que su mujer era indecorosa, que era mal cocinera, mal educada, muy dominante, muy fea, desordenada, etcétera, etcétera, esas razones quedaban reflejadas en el documento. Entonces, todo el mundo vería si lo escrito concordaba con la realidad de la mujer, o era una mentira por parte del marido, y que lo decía el documento como razón de repudio. No coincidía con la realidad evidente, y de esa forma verían que el repudio sólo era una excusa para librarse de la mujer y casarse con otra por ser un hombre perverso y carnal. Es decir, al quedar reflejada la razón en el documento por la cual el hombre despedía a la mujer, repito, si no coincidía con la realidad diaria, dejaba al perverso marido en evidencia como mentiroso ante los demás. Todos los amigos y familiares de la repudiada verían que lo que decía el documento no coincidía con los hechos reales porque ellos conocían a la mujer, con lo cual eso mostraba dos cosas a la vez. Primero, que ese hombre era un mentiroso y malo, porque no coincidían las obras de la mujer con lo que el esposo alegaba escrito en el documento. Y segundo, que la mujer que viniera atrás, es decir, la siguiente esposa del perverso de duro corazón, y también la familia de la nueva esposa, que quisiera casarse con ese perverso, deberían tener en cuenta qué clase de hombre se iban a encontrar. Así que ese documento era una alerta para prevenir a otra incauta familia o a otra incauta mujer que quisiera casar a su hija con este perverso hombre. Así que todo esto de Deuteronomio capítulo 24 que mal utilizan los divorcistas era sólo una ley para proteger a la mujer ante el perverso de turno que vivía en medio de Israel y que era de duro corazón y sin temor de Dios, es decir, no era creyente. Como todos sabemos, por la lectura bíblica, en medio de Israel vivía mucha gente extranjera, mala, y también vivían judíos no temerosos de Dios, gente mala. Así que tal como dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, por esa razón fue dada esa ley de Deuteronomio capítulo 24, y como ley de protección a la mujer en el tiempo de Moisés, una ley dada sólo por causa de los perversos. Los creyentes no necesitaban esa ley, porque los creyentes tenían temor de Dios, respetaban a sus mujeres y no se divorciaban. Esa ley era sólo para el perverso duro de corazón y no convertido. Hoy esa ley está anulada, caduca y sin vigencia. Resumamos. Hasta ahora hemos visto que Deuteronomio capítulo 24 es la excusa de los fariseos ante Jesús. Primero, hemos visto que esa ley para nosotros está caducada, no vigente y está abrogada. Segundo, hemos visto que no era una ley de divorcio universal, sino una ley de protección a la mujer ante los inconversos y duros de corazón. Sigamos entonces con los puntos relacionados con Deuteronomio capítulo 24. En tercer lugar, Jesús no se centró con los divorcistas en Deuteronomio capítulo 24, sino que primero les tapó la boca y luego los remitió a Génesis y actualizó Génesis como lo vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, Jesús no sólo prohíbe el divorcio en Mateo capítulo 5 versículo 32 y Mateo 19:9, en Marcos 10:11 y en Lucas 16:18, sino con toda la abundancia de material del Nuevo Testamento que impide todo divorcio y nuevo casamiento del divorciado. Todos los pasajes concuerdan en armonía, los del Evangelio y los de las epístolas.
debemos insistir que el Señor Jesús hizo referencia a que las cosas deben ser como en Génesis, no como en Deuteronomio capítulo 24. Es decir, el matrimonio es un pacto vinculante. Se unirá a su mujer, dice el texto, y una unidad permanente. Por lo tanto, no hay posibilidad de divorcio. Así como tal cual se ve también en todo el Nuevo Testamento. Así que resumamos. Lo dicho en Génesis por Jesús, la evidencia de todos los hombres piadosos de todo el Antiguo Testamento que respetaban sus matrimonios, no hay un solo divorcio, y toda la armonía del Nuevo Testamento, todo está en completa unidad en contra del divorcio. Mientras que la ley mosaica de Deuteronomio capítulo 24, utilizada y manipulada por los actuales divorcistas, no es una ley de divorcio, que por cierto está anulada, sino que fue sólo una ley para los impíos de Israel, para proteger a la mujer y no para nosotros. Repito, fue una ley de protección a la mujer, no una ley de divorcio. Cuando Jesús en el verso 8 repite nuevamente que no era así desde el principio, inferencialmente, es decir, por la famosa ley de la inferencia, una de las leyes de interpretación bíblica, Jesús está diciendo que el divorcio como ley no existe para Dios. A su vez, vemos y sabemos que Dios dice que odia el divorcio. Y como hemos visto la semana pasada, Dios no se divorció de su amado pueblo. Por lo tanto, queda derribado el divorcismo por ignorante y pecaminoso con todos estos argumentos, hasta el verso de ahora. Pasemos al verso 9. Cuando llegamos al verso 9, entramos en el centro del huracán del tema. Un tema que ya hemos compartido en la segunda conferencia cuando hablamos de las 5 razones en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Y allí dijimos que fornicación no es adulterio. Recordemos un momento lo que ese día dijimos. La segunda razón por la cual el divorcio no es posible y el recasamiento del divorciado es imposible es que fornicación no es sinónimo de adulterio, como dicen los falsos pastores divorcistas. La segunda razón por la cual la Biblia no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado es porque, como hemos dicho, fornicación no significa adulterio ni es sinónimo de adulterio. Fornicación y adulterio son un mismo acto, pero con significado diferente. Los movimientos divorcistas utilizan forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 5:32 y su paralelo de Mateo 19:9 para hacer de esa excepción una regla del divorcio, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en este tema y yendo en contra de las leyes de la hermenéutica para tratar de defender el divorcio por causa de adulterio. Pero ni tan siquiera la excepción que ellos manipulan les sirve para defender su tesis divorcista, porque en la Biblia una cosa es fornicación y otra cosa muy distinta, adulterio. Repasemos detenidamente el pasaje de forma parafraseada. Dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Cualquier hombre que repudia con divorcio a su mujer, salvo que lo haga por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada divorciada también comete adulterio. Ahora bien, si Jesús hubiera querido referirse al adulterio en la excepción de este pasaje, ¿por qué utilizó la palabra fornicación para la excepción y no la palabra adulterio? Le preguntamos a los divorcistas. Jesús da buena evidencia en Mateo 19:9 de que él conocía perfectamente las dos palabras, la palabra fornicación y la palabra adulterio. De hecho, él usa las dos palabras en el mismísimo pasaje, pero es evidente que las usa intencionadamente de forma separada. Entonces, si el Señor Jesús las usa separadamente en el mismo versículo, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son los pastores divorcistas y qué autoridad tenemos para cambiar la palabra fornicación por adulterio en el texto bíblico si el mismo Hijo de Dios no lo hace? ¿Qué autoridad tiene un teólogo? ¿Qué autoridad tiene un pastor para hacer ese cambio? Por otro lado, para reforzar esta idea, en otras partes del Evangelio, el mismo Jesús usa separadamente las palabras fornicación y adulterio para demostrarnos que son dos cosas distintas. Por ejemplo, el mismo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice:
porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, etc. Así que aquí se ve y se prueba claramente que fornicación no es adulterio. Y también se prueba que Jesús y Mateo usan las dos palabras separadamente, porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente. Adulterio es sólo sexualidad fuera del matrimonio siendo casado. Eso es lo único. Pero fornicación, en cambio, es un término polisémico, es decir, es una palabra gramatical algo más amplia que tiene bíblicamente varios significados. La palabra polisémico está formada por dos partes, poli, que significa varios, y sémico, que significa varios significados. En el día de hoy, en la vida cotidiana, hay muchas palabras polisémicas que utilizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo digo corredor, puedo estar hablando de un atleta o puedo estar hablando de un pasillo largo, depende del contexto. Si yo digo correo, puedo estar hablando de un conjunto de cartas o puedo estar hablando del medio de transporte para repartir esas cartas. Si yo utilizo la palabra cielo, depende del contexto, puedo estar hablando del lugar donde vuelan las aves, el lugar donde habita Dios o el firmamento donde están las estrellas. Son tres conceptos diferentes de acuerdo al contexto. Si yo digo carta, puedo estar hablando de una correspondencia, puedo estar hablando de una baraja o puedo estar hablando de un menú de un restaurante. Si yo digo radio, puedo estar hablando de un aparato de radio, de una medida geométrica o de un elemento químico. Todo depende del contexto. De la misma manera sucede con la palabra fornicación. Es una palabra polisémica que tiene diferentes significados de acuerdo a su contexto en la Biblia. La palabra fornicación significa relaciones sexuales como solteros. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. También significa inmoralidad. Tenemos un ejemplo en Judas capítulo 1, versículo 7. También significa idolatría espiritual, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Pero también significa uniones inválidas, tipo incesto, bigamia o matrimonios del mismo sexo, como dice por ejemplo 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Así que, precisamente porque fornicación y adulterio son dos cosas totalmente distintas, el Señor, Mateo y el Espíritu Santo usaron intencionadamente las dos diferentes palabras en el mismo versículo del capítulo 5 de Mateo y del capítulo 19 de Mateo. ¿No debería ser esto algo que nos llama la atención? Pensemos esto. Si Jesús, estimado oyente, hubiera querido decir, excepto en caso de adulterio, Él lo hubiera dicho claramente, porque Él conoce la palabra adulterio. Pero si Él usó la palabra fornicación, es porque quiere decirnos otra cosa. No quiere decirnos que sea adulterio. Es pura lógica. La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse, porque el perdón bíblico, en la palabra de Dios y en el Evangelio de la Gracia, está por encima y es superior al adulterio. En todo caso, en el Nuevo Testamento sólo se nos permite la separación física de la pareja, no la separación legal del divorcio entre cónyuges. Por ejemplo, en casos fuertes como adulterio, violencia, etc., Dios permite la separación, pero no permite el divorcio. Dios no permite el divorcio, ni el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos en 1 Corintios 7, versículo 10 y versículo 11, donde dice el versículo 11 lo siguiente: si la mujer se separa de su marido, que no se case. Si el varón se separa de su mujer, que no se case. La palabra griega que se usa en el texto de 1 Corintios 7 para separación es una palabra griega que se llama korizo, que significa separarse, irse, marcharse, apartarse, pero no se usa la palabra apostación, la palabra griega apostación, que significa divorcio, y que es la palabra que aparece precisamente en Mateo 5:31 y 19:7, precisamente en el contexto del divorcio, pero no aparece aquí en 1 Corintios 7, y sin embargo los pastores divorcistas dicen que sí, mintiéndole a la gente. La palabra que utiliza 1 Corintios 7 para separación no es divorcio.
La separación de la pareja es incluso un tiempo de espera y disciplina bíblica que permitiría una futura y potencial reconciliación. Y de hecho muchos matrimonios se han restaurado en lugar de recasarse. Y en el caso de que no hubiera reconciliación, la persona debe, por orden de Dios, quedarse sola. De lo contrario, romperá su promesa y adulterará su pacto matrimonial. Y está evidenciando su clara rebelión a la palabra de Dios y le espera el juicio. Nos extendemos tanto en todo esto porque es muy importante comprender que fornicación no puede ser nunca adulterio, como dicen los divorcistas. Porque si aplicamos en el pasaje de Mateo 19:9 el intercambio de la palabra fornicación por la palabra adulterio, como hacen los divorcistas, el resto del versículo pierde sentido y a su vez todo el versículo se contradice. El texto, como todos sabemos, dice, en la primera parte, cualquiera que repudia, es decir, divorcia a su mujer, salvo que lo haga por causa de fornicación y luego se casa con otra, esa persona adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Empecemos analizando la última parte del verso que acabamos de leer. Dice, quien se casa con la inocente repudiada divorciada comete adulterio. Así que, preguntamos a los divorcistas, ¿cómo podría el Señor Jesús decir en el mismo versículo dos cosas opuestas? Mirad lo que dicen los divorcistas. En la primera parte, Jesús estaría dando carta libre diciendo que una persona inocente puede divorciarse por causa de adulterio, porque intercambian la palabra fornicación por adulterio. Pero, al final del texto, el Señor mismo dice lo contrario a lo que dicen los divorcistas en la primera parte del versículo. La segunda parte dice que esa persona inocente que ha sido divorciada, que ha sido rechazada, si se vuelve a casar aun siendo inocente, comete adulterio. Entonces, estas dos cosas serían una contradicción en el mismo versículo si las interpretamos como dicen los divorcistas, porque, por un lado, al inicio del verso, estaría Jesús permitiendo el divorcio y el recasamiento del inocente por causa de adulterio, según dicen los divorcistas, pero, por otro lado, al final del mismo verso, Jesús estaría impidiendo a la inocente recasarse, porque le advierte que si lo hace es adulterio. Y toda esta contradicción en el mismo verso, imposible tal cosa. No existe tal contradicción. Iría contra las leyes de la hermenéutica y la lógica. Y Dios no se contradice. Lea, estimado oyente, atentamente el versículo y verá lo que dice la segunda parte, que el inocente, aun siendo inocente, no puede casarse otra vez porque comete adulterio. Otra cosa importante, la frase quien se casa con una repudiada divorciada comete adulterio se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. En los dos pasajes de Mateo capítulo 5 versículo 32 y 19:9, y también en Marcos capítulo 10 versículo 11 y en Lucas capítulo 16 versículo 18, con lo cual los evangelios advierten hasta 4 veces la misma repetida e importante idea que, primero, el que se casa siendo divorciado comete adulterio, y segundo, el que se casa con el divorciado también comete adulterio. Entonces, aunque un inocente divorciado haya sido abandonado o su cónyuge haya cometido adulterio, el inocente no puede casarse nuevamente porque aun siendo inocente comete adulterio contra su pacto de matrimonio y hace cometer adulterio a quien se case con él o con ella. Por esta razón concluimos contundentemente que fornicación no es sinónimo de adulterio como dicen los divorcistas. Es absolutamente errada la doctrina divorcista que admite el divorcio por infidelidad, violencia o por abandono. Mateo capítulo 5 versículo 32 dice, el que se casa con una divorciada inocente adultera. Y Mateo capítulo 19 versículo 9 también dice, quien se casa con la divorciada inocente adultera. Y no solo esto, sino que el pecado es doble, porque el divorciado inocente haría pecar a todo soltero que se case con él o con ella, a todo viudo que se case con él o con ella, a otro divorciado que se case con él o con ella,
Así que, por cualquier lado que se mire, todo divorciado, aun inocente, comete adulterio si se vuelve a casar. Es importante que la mirada no se quede solo en la frase excepto en caso de fornicación, que en sí ya es clara y es en contra de los divorcistas, sino que debemos mirar también cómo termina el versículo de Mateo 19:9, que dice: quien se casa con la inocente divorciada, adultera. Es una frase contundente que los divorcistas no leen. Les preguntamos a los divorcistas: ¿por qué el que se casa con la persona inocente adultera? ¿Por qué la persona inocente es un foco potencial de adulterio? ¿No se supone que la inocente merece una segunda oportunidad? ¿No se supone que merece el inocente el derecho a ser feliz? ¿Por qué el Señor dice que es pecado el recasamiento del inocente? ¿Por qué hay adulterio tanto de parte de la inocente como del que se casa con la inocente? ¿Por qué los divorcistas no leen esta frase final del verso de Mateo 19:9? ¿Hay alguna otra interpretación posible más que la que el contexto muestra con claridad? Solo hay una respuesta básica a todo esto. La inocente está aún bajo su pacto matrimonial vigente y tiene una promesa de fidelidad aún pendiente. Así que el intruso que entra en la vida de la casada, divorciada, inocente, está metiéndose en el matrimonio vivo de ella y por eso la está adulterando. Por eso tanto ella, inocente, como él, ambos cometen adulterio si se recasan. Ella por violar su pacto matrimonial aún vigente y él por introducirse como agente adulterador en un matrimonio. Por lo tanto, ambos cometen adulterio al casarse, y la cosa se complica más si el que se casa con la inocente divorciada es también divorciado, multiplicando por 2 el pecado, ya que ella, la inocente, adultera el matrimonio de él, que también es divorciado. Entonces, dicho todo esto, preguntamos: ¿qué es fornicación en ese texto de Mateo 5:32 o Mateo 19:9? Si ya hemos demostrado que no es adulterio, entonces ¿qué es? Ya hemos descartado que no es adulterio, ni que tampoco es inmoralidad, porque la inmoralidad también es perdonable, debe ser perdonada y no es motivo de divorcio en el Nuevo Testamento. Tampoco significa sexualidad entre solteros, porque el versículo de Mateo está hablando de casados. Por lo tanto, es más que evidente que los casados no cometen nunca este área de la palabra fornicación, precisamente por cuanto son casados. Tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. Por lo tanto, descartando uno tras otro todos los diferentes significados de la polisémica palabra fornicación, solo nos queda un significado, y es que fornicación significa uniones inválidas, tipo incesto, bigamia o matrimonios homosexuales. Es decir, esas son uniones fornicarias, y esas sí son las únicas uniones divorciables. Este es el único significado que encaja en el versículo. Había en determinadas culturas y épocas, y aún hoy en día lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente entre hermanos, entre padre e hija, o entre hijo y madre, y un montón más de combinaciones consanguíneas y de afinidad parental. Pero todo esto estaba prohibido y tipificado en la ley judía, en Levítico capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el versículo 18, como algo incestuoso, ilegítimo e inválido y abominable, es decir, era fornicación. Todas estas combinaciones constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios, porque son uniones inválidas. Por eso, porque son con consanguinidad y afinidad parental, es decir, son fornicarias. Por lo tanto, Jesús está hablando, en la excepción de Mateo 19:9, sólo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Entonces, con esta correcta definición de la palabra fornicación, ahora sí encajan las piezas en estos versículos de Mateo capítulo 19. Encaja la palabra fornicación, es decir, como uniones inválidas, incestuosas, por ejemplo, y encaja la palabra adulterio en su significado normal. Y así,
todo el verso de Mateo 5:32 o 19:9 tiene armonía y coherencia. Mientras que para los paganos durante siglos tales uniones incestuosas se veían como normales, para Dios y su pueblo, los hebreos, eran uniones incestuosas, no permitidas y prohibidas. Resumiendo de lo dicho, primero, Jesús confirmó y restableció la indisolubilidad del matrimonio. Segundo, Jesús actualizó una cláusula importantísima referida a las relaciones inválidas, basadas en Levítico capítulo 18, para que los que vivían en esa clase de matrimonio ilícito o incestuoso no se aprovecharan diciendo que el matrimonio es indisoluble, pretendiendo así continuar con una relación indebida e incestuosa. Es decir, esta gente, como no querían separarse, apelaban a que el matrimonio es indisoluble. Pero Jesús dice, no. Precisamente esos matrimonios incestuosos deben ser divorciados. Tercera conclusión. La parte inocente divorciada no puede volverse a casar. De manera que la cláusula de excepción de Mateo 19:9, al referirse exclusivamente a uniones inválidas como fornicación, en lugar de autorizar el divorcio, como dicen los divorcistas errados, en realidad lo prohíbe. A su vez, esa cláusula anula matrimonios prohibidos en uniones ilegales. Es asombrosa la capacidad del Señor de decir tanta información sobre este tema en tan pocas palabras en un solo versículo en Mateo 19:9. Entonces, podríamos parafrasear el pasaje de Mateo 5:32 y 19:9 así: el que se divorcie de su cónyuge y se case con otro, comete adulterio, excepto que se divorcie por estar casado en un matrimonio inválido. Veamos ahora dos ejemplos de uniones inválidas con caso de incesto, o sea, fornicación, en el Nuevo Testamento. Primer caso. En 1 Corintios capítulo 5 vemos un caso de incesto precisamente utilizando la palabra fornicación y no la palabra adulterio. Dice el texto: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de fornicación que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es decir, uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Allí vemos a un hijo teniendo y relacionándose íntimamente con la madrastra, es decir, incesto. Y eso es abominación, como dice Levítico 18:8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Y Levítico capítulo 18, versículo 26, en el mismo contexto del capítulo, dice: guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. El segundo caso está en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 19, donde Herodes se había casado con la mujer de su hermano, es decir, su cuñada, y eso estaba prohibido en Levítico capítulo 18, versículo 16, y Juan denunció esa relación incestuosa como fornicación, y por eso le dijo a Herodes que no podría tener a esa mujer. Así que si una pareja está unida en matrimonio inválido, incestuoso, bigámico u homosexual, por lo tanto un matrimonio ilegítimo e inválido, eso es fornicación, estimado oyente. Entonces sí puede y debe divorciarse, por ser un matrimonio abominable y un riesgo para la salud humana. Conclusión. En los versículos de Mateo 5:32 y 19:9, el Señor enseña tres cosas. Primero, que los matrimonios en uniones inválidas, tipo incesto, bigámico u homosexual, sí son los únicos divorciables, y esa es la excepción de Mateo. Segunda, a su vez, que la parte inocente en un matrimonio normal no puede volverse a casar porque adultera mientras vive el cónyuge malo. Tercero, el movimiento divorcista y los predicadores divorcistas errados que promueven el divorcio por adulterio están llevando a la gente a pecar por divorcio, a pecar de adulterio, y en consecuencia los llevan a la condenación.
Estimado oyente, después de haber repasado lo dicho en la segunda conferencia, para ir acabando y para complementar todo esto que acabamos de decir, de que fornicación no es adulterio, queremos decir también que algunos pastores nos han argumentado que fornicación, en la excepción de Mateo 5:32 y 19:9, ellos dicen que fornicación ahí se refiere al tiempo del noviazgo, o sea, al llamado tiempo de los desposorios en Israel, donde quizás la mujer en ese período había cometido fornicación. Es decir, había tenido relaciones antes de casarse, y entonces cuando el esposo, luego de casado, en la noche de bodas, descubría que no era virgen, dicen estos pastores entonces que el esposo podía divorciarse por descubrir que no era virgen. Pero, este argumento es falso y no tiene sentido por estas razones siguientes. Primero, el pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 9 de la excepción no está hablando del tiempo del desposorio, no dice eso el contexto, sino que se refiere a una razón, fornicación, ya estando como casados. Segundo, un pacto no se puede romper aunque se descubra que algún cónyuge no es virgen. No hay nada en la Biblia que lo respalde, y este pasaje no habla de eso. Tercero, si este supuesto de la excepción de Mateo, es decir, que excepto en caso de fornicación se refiriera a que el esposo descubre en la noche de bodas que su esposa no es virgen, debemos decir en contra de esto lo siguiente: que la cultura judía no es el modelo universal para nosotros. Es decir, los pastores que defienden que fornicación se refiere al tiempo del noviazgo o desposorio judío están errados, porque Mateo es un evangelio aplicable universalmente, no solo al judío. Por lo tanto, la excepción de fornicación no se refiere a los desposorios de los judíos, sino que se refiere a un tema más universal, como ya lo hemos dicho. Es decir, en caso de incesto, en caso de matrimonio inválido, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, eso muestra que el libro de Mateo es un libro universal y no dirigido a la cultura judía. El desposorio no era un pacto con la mujer, sino un pacto con la familia. El pacto con la mujer venía después. Por lo tanto, no había un pacto matrimonial en el desposorio, ni promesa al cónyuge. Por otro lado, sería una excepción machista decir que fornicación es por este tema de los desposorios, porque podríamos preguntar: entonces, la mujer, ¿cómo comprueba y tiene seguridad que su esposo es virgen el día de la noche de bodas y no cometió también fornicación en el noviazgo? ¿Os dais cuenta del tema? Pero algunos pastores parecen seguir la línea machista y no se dan cuenta de esto. Otro punto que no tienen en cuenta esos pastores que defienden que fornicación en Mateo 19:9 se refiere a la pérdida de la virginidad en el desposorio, les decimos que deberían saber que la virginidad femenina también se puede perder sin tener relaciones sexuales. Es decir, una mujer puede ser virgen moral por no haberse acostado con ningún varón, pero puede no ser virgen porque hay un sinnúmero de situaciones en que una mujer, aun siendo virgen, puede perder su virginidad. Por ejemplo, por caídas, ejercicios bruscos, etcétera, etcétera. Otro punto que debemos decir es que si este fuera el supuesto de la excepción de Mateo 19:9, entonces no sería una ley fiable al 100%, ni una ley justa, porque no se podría saber con seguridad si ella es moralmente virgen y tampoco se podría comprobar la virginidad de él, y entonces sería una ley injusta y no igualitaria. Dios no hace ese tipo de leyes ambiguas, machistas e injustas. Por lo tanto, decir que la excepción de fornicación es por descubrir la no virginidad de la mujer en una noche de bodas es una insensatez. Por otro lado, hay hombres nobles, piadosos e incluso no creyentes que aun sabiendo el pasado de sus novias no las rechazan. Así que estos nobles, serían aún mejores personas que los religiosos que buscan excusa en esta excepción para dejar a la persona que supuestamente aman por sencillamente encontrar que no son virgen. Por cierto, hablando de todo esto, tenemos que decir que José, el esposo de María, no era tan piadoso como parecía, porque si amara realmente a María, al menos la hubiera cubierto decidiendo casarse con ella y defendiéndola en su estado en lugar de pretender despedirla, porque el amor todo lo cree y el amor cubre multitud de faltas. Pero sin embargo, tuvo que venir un ángel del cielo para decirle a José las cosas como eran. En fin, sigamos.
Así que todos esos pastores que alegan que fornicación, en la excepción de Mateo 19:9, se refiere a haber descubierto que una esposa no es virgen en la noche de bodas, es una falacia. No vale como argumento, es pobre y habla de la calidad de poco estudio de los que tal cosa predican y a la vez, hermenéuticamente hablando, es un grave error que produce una interpretación falsa. Entremos ahora en el versículo 10. Los discípulos le dijeron más o menos así al Señor: «¡Wow, Señor! Si la cosa es tan estricta, es decir, si no se puede uno divorciar, entonces es mejor no casarse». A lo cual nosotros decimos que le damos toda la razón a esa conclusión de los discípulos. Es mejor no casarse si no se está preparado, porque el matrimonio no es para cualquier persona. Y si no hay un noviazgo bíblico, el matrimonio terminará en fracaso, y luego no hay fuerza que impida a las hormonas buscarse otra oportunidad, y con ello se lleva a cometer adulterio. Por eso es tan importante, estimado oyente, tener cuidado, porque el matrimonio es algo muy serio, y si uno no está preparado, si uno se salta las alarmas, los filtros bíblicos y el principio financiero de Génesis, entonces efectivamente no conviene casarse, como dice este texto del versículo 10, porque es ir camino seguro al fracaso y al dolor. En el fondo de la frase de los discípulos se esconde también una evidente forma de egoísmo machista. Es decir, a pesar de ser discípulos del Señor Jesús, en el fondo había egoísmo, porque es evidente que ellos pensaban que todo era más fácil, es decir, ellos pensaban que ahora me caso y si no me gusta, me descaso. Por lo tanto, hay un machismo escondido en esas palabras, aun en los discípulos de Jesús, y que también rige hoy en día en la Iglesia evangélica cristiana, y muchos pastores han caído y enseñado el divorcio y el recasamiento por esta situación. En cambio, el Señor les hace ver que el matrimonio es serio, que no hay divorcio y que el matrimonio no es para cualquiera. Y ellos, los discípulos, llegan entonces a esa conclusión: no conviene casarse y el matrimonio no es para cualquiera, y también entendieron que no hay divorcio. Si no, los discípulos no hubieran dicho esa frase de: si esa es la condición del hombre, es decir, si no puede divorciarse ni recasarse, entonces no conviene casarse. Sabia conclusión de los discípulos, diríamos nosotros, pero pocos valientes son capaces de asumir esta situación. Por eso estamos aquí, estimado oyente, para que el casarse no sea un riesgo ni un fracaso, camino del divorcio, y por el contrario, el hombre y la mujer disfruten del regalo más grande dado al hombre después de la salvación, el matrimonio. Nosotros luchamos a favor del matrimonio, pero en realidad no podemos dejar de gritar al mundo que en tales condiciones que la gente normalmente se casa, no les conviene casarse porque van camino del degolladero. Todo empuja al hombre a casarse: su deseo de tener una familia, su deseo hormonal, su deseo ilusionado de vivir un proyecto de vida en paz y felicidad, su deseo bonito de ver la continuidad de la vida en su descendencia, la presión social, cultural y familiar de casarse, y otras cosas más. Pero, si uno por presión de todo esto se mete temerariamente en un matrimonio, saltándose las instrucciones del manual del matrimonio, entonces ese matrimonio, en lugar de ser un matrimonio, será un manicomio. Para evitar que el matrimonio sea un manicomio, estamos aquí para compartir las condiciones necesarias para poder casarse y no fracasar, y no decir como los discípulos en el versículo 10, entonces no conviene casarse. Y nosotros responderles: sí vale la pena casarse, pero, solo con la condición de que el noviazgo no se salten las alarmas innatas, se pase con nota los filtros bíblicos y el varón tenga un jardín para poder sostener una Eva y los hijos. Si una pareja se salta las alarmas, no cumple los filtros y no respeta el principio financiero del jardín de Génesis, entonces no conviene casarse, tal como dijeron los discípulos, porque el matrimonio entonces se convertirá en un manicomio. Nosotros decimos que sí conviene casarse, pero sólo bajo las condiciones de la palabra de Dios. Desde el mismo momento de conocer a alguien siendo solteros, luego en el noviazgo y posteriormente en el matrimonio, sin el manual de instrucciones bíblico, todo es un infierno. Así que, estimados novios o solteros que me escuchan, que puedan estar escuchando esta serie, con estas conferencias, si ustedes se saltan las alarmas, no reúnen los filtros bíblicos y no tienen el jardín necesario, no avancen en ese noviazgo porque será un fracaso.
luego un matrimonio fracasado y luego buscarán una puerta llamada divorcio que los llevará a una puerta más ancha llamada abismo de la condenación eterna. Terminamos esta conferencia con el verso 11, donde Jesús dice que esto que ha enseñado sobre el matrimonio no es para todos. Y así lo creemos nosotros también. Así lo hemos visto en nuestros años de consejería pastoral. El matrimonio no es para todos. Es sólo para los valientes que se someten al manual del matrimonio dado por Dios. Por tener capacidad sexual, eso no te capacita para entrar en una relación de pareja ni de matrimonio. Para entrar al matrimonio hay que tener algo más que las hormonas preparadas. Hay que tener el espíritu preparado, el alma preparada y el jardín preparado. Sin esto será un matrimonio como un manicomio. Creemos también que la mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús sólo las recibieron unos pocos valientes. Y es sólo para unos pocos valientes lo que dice el Señor. El mismo Señor Jesús dijo que el reino de Dios es sólo para valientes. Y mi deseo es que tú, que me escuchas, seas valiente y obediente. Tengas en cuenta lo dicho para el noviazgo, no te divorcies, si hay problemas en el matrimonio, y si te has divorciado no cometas el siguiente pecado de adulterio por recasarte. Hazme caso y tu alma vivirá. Hasta aquí nuestra conferencia de hoy, estimado oyente, donde hemos desmontado verso a verso dos pasajes pilares de los divorcistas, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, y Mateo capítulo 19, del verso 3 al 11. Seguiremos, pues, en la siguiente conferencia con más temas del asunto del divorcio para intentar ayudar a todos los que nos escuchan. Cualquier comentario, pregunta o consejería, escríbanos a nicos@gmx.es. Les habló desde España, con todo gusto, Nikos Ricoy.